Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Querés algo? Es simple. Pedilo. Nosotros, de este lado, te complacemos. Otoño 2020. Comunícate. Teléfono 4264-0686. Mensajes 6909-3500. En Facebook somos jesucristobendice.jcb.5. Sitio web radiojcb.com.ar. Nos subimos otra vez a la actividad. Fin de espacio publicitario. Otoño 2020. JCB. 30 años en el aire. JCB informa. La hora. 18 horas, 7 minutos. La temperatura en nuestra ciudad. 10 grados, 6 décimas. Y el porcentaje de humedad. 72, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. Seguí en JCB. Porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Cortamos, Andrés, cuando quieras. Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos todos los martes me pasa lo mismo, me emociona estar aquí con ustedes.
Decíamos que esto es Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Gracias, Andrés, gracias por el aguante, gracias por todo. Siempre me olvido de agradecerte públicamente, porque al que honra, honra. Decíamos que esto es Radio JCB, Jesucristo bendice, la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Somos Rafael Lazarte y Beatriz del Campo, quien les habla. Hoy es la 230, hace rato que no decíamos, ¿no? La numeración. 230, 230ª edición del programa del día martes 7 de abril del 2020 y seguimos en cuarentena. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en un momento, acá siempre de los martes, a veces uno se pone un poquito nervioso, pero es bueno estar así. Señor, gracias, le damos a Dios por lo que estamos viviendo. Sabemos que miramos televisión, miramos a veces internet, y todos coinciden con algo, que la venida de Cristo es inminente. Amén. A veces miramos noticiero, obviamente, porque tenemos que vivir acá en esta tierra, pero tratamos de no mirar tanto noticiero porque hace mal porque son noticias muy nefastas, y para nosotros sabemos que esto va a ser natural porque la venida de Cristo ya está pronto. Aleluya. Vemos hermanos evangelistas, pastores de otras nacionalidades, que todos están hablando de lo mismo. Sí. Todos están hablando de lo mismo porque las señales están dadas. De que Cristo ya viene pronto. Viene a buscar su iglesia, no la iglesia, a su iglesia viene a buscar. Por eso hoy es cuando más tenemos que estar preparados. Y aparte, como estamos en el momento de cuarentena, de Pascua ya, terminó estamos en tiempo de la cuaresma, de cuarentena, entonces tenemos todo el tiempo disponible, porque no estamos trabajando, estamos en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos en la palabra de Dios, prepararnos, ser como habían 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían su lámpara llena de aceite fresco. Para cuando venía el novio tenían lumbre. Y las insensatas no se habían preparado. No tenían sus lámparas con aceite. Y hoy nosotros tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes. Tener nuestro corazón, nuestras vidas con el Señor. Tener nuestras vidas conforme al corazón de Dios. Tener nuestro corazón, nuestras familias en obediencia al Señor. Eso que quiere decir que tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Por cualquier momento viene el novio y lo vamos a quedar como las vírgenes insensatas. Hoy más que nunca tenemos todo el tiempo, Betty, todo el tiempo disponible para que como familia, vos varón, al lado de tu esposa, de tus hijos, ahí en tu mesa, después de comer o antes de comer, tener el altar familiar y hablarles a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, hablarles que la venida de Cristo es inminente. Cristo va a venir a arrebatar su iglesia. Se viene el tiempo del rapto. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe, pero también Él nos dio señales de los últimos tiempos. Todo lo que está aconteciendo, guerras, rumores de guerras, pestes, vemos tsunamis, vemos huracanes, vemos tanta la maldad del hombre, cómo se ha multiplicado, como hoy estamos escuchando hoy sobre Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo es peor que Sodoma y Gomorra. Por eso sabemos que viene el juicio de Dios. Y hoy más que nunca tenemos que estar preparados, hermano. El tema que nos convoca hoy es Pentecostés. Vamos a hablar de alguien que no se habla mucho. Se habla mucho del Padre, se habla mucho del Señor Jesucristo, pero no se habla del Espíritu Santo. Tenemos un individuo alrededor nuestro de 4 patas que está investigando todo y lo tenemos acá adentro para que nos ladre. Estamos en casa. Decíamos que estamos hablando del Espíritu Santo. Pentecostés. La festividad de Shavuot, más conocida
como el Pentecostés. No es propiedad de los católicos, de los cristianos, evangélicos, no. Es una fiesta preexistente, es una fiesta judía, más conocida como Pentecostés, decíamos, o sea, la fiesta de la semana. Y se llama así porque se conmemoran los 50 días posteriores al Pesaj, al de la fecha del Pesaj, esto es la Pascua judía. Pentecostés es una de las 3 festividades de peregrinación judías. Ahora estamos remarcando peregrinación porque tiene un porqué en el Nuevo Testamento, esta peregrinación judía. Y se equipara al suceso de la peregrinación tanto para la Pascua o el Pesaj como para el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Es otra celebración judía. El Shavuot se celebra al atardecer del día 5 del Sivan, al final de la cuenta del Omer, dicen algunos mesiánicos, es decir, 7 semanas después, en realidad son 50 días, desde el primer día del Pesaj. Recordemos que el Pesaj, o Pascua judía, es la conmemoración del día en que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, pasó por alto las casas donde se reunían las familias judías en Egipto a comer el cordero ordenado por Dios, y que los dinteles y los postes de las puertas de los hogares allá en Egipto estaban pintadas con la sangre de ese cordero. El que no cumplía con esa orden se tenía que atender a tener las consecuencias, y las consecuencias eran que los primogénitos de todo el pueblo, tanto egipcio como el judío, habría de perecer en las manos del ángel de Jehová. Éxodo, lo vamos a recrear, Éxodo 12, 21, 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, o sea, en un recipiente donde se dejaba caer la sangre del cordero, y untad el dintel y los 2 postes, o sea, a cada lado de la puerta tenemos un poste, de los 2 postes, con la sangre que estará en el lebrillo que decíamos recién, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, o sea, para que mueran los primogénitos. Fue una maldición que lanzó Faraón contra la casa de Israel, pero le vino en contra. Volviendo al Pentecostés, se trata de una de las festividades en las que en la antigüedad el pueblo judío peregrinaba a Jerusalén, o sea, iba a Jerusalén, a su propia tierra, volvían a su tierra, cuando se encontraba allí el templo sagrado, cuando todavía no estaba destruido. Y se presentaban ofrendas de trigo y sacrificios de animales, o sea, el producto de sus propias manos. El Shavuot o Pentecostés es una festividad eminentemente agrícola ganadera. También se denomina fiesta de las cosechas y fiesta de los primeros frutos o Bikurim, en conmemoración de la costumbre de traer ofrendas al templo sagrado con los primeros frutos de las cosechas de los primeros animales nacidos en los rebaños. Recordemos que lo que se hacía en el templo de Salomón era lo mismo que se hacía en el tabernáculo en el libro de Éxodo, en el desierto. Por otra parte, Shavuot también es la fiesta de la entrega de la Torá, nos dicen algunos amigos judíos. O sea, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, ellos celebran las 2 cosas. La salida de Egipto, o sea,
esa noche fatal para los que no prepararon el cordero y no pintaron el dintel y las puertas, la muerte de los primogénitos, la salida de Egipto y también conjuntamente la entrega de la Torá, o sea, de las tablas de la ley, cuando bajó Moisés del monte Sinaí hacia el valle, hacia donde estaba el pueblo de Israel esperándolo. El término Pentecostés es tan significativo, hermanos queridos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, resulta más interesante la mención y su uso en el libro de Joel, que es la profecía que vamos a leer a continuación, y en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Mirando hacia atrás, la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, y hacia adelante, ¿no? El antes y el después, y hacia adelante, la promesa del Espíritu Santo en las últimas palabras del Cristo en la tierra, cuando estuvo todavía con nosotros, antes de su ascensión al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y como dicen algunos, Pentecostés en el Nuevo Testamento señala el comienzo de la edad de la iglesia. Aunque nuestro humilde parecer y entender, la iglesia ya existía cuando fueron elegidos los 12 apóstoles y uno de ellos le habría de traicionar. Me perdí como de costumbre. Bueno, pregunta. ¿Por qué coincide la celebración del Shavuot o del Pentecostés judío con el derramamiento del Espíritu Santo? El secreto está en la palabra peregrinación. El derramamiento del Espíritu Santo, tanto anunciado por Joel en el Antiguo Testamento, como el profetizado por nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos en gloria. Por un lado, vamos a ver la profecía de Joel que advierte sobre la venida del Espíritu Santo y además sobre lo que acontecerá en los últimos tiempos. También eso nos está diciendo el Señor en el profeta Joel. Dice así a partir del versículo 28, capítulo 2, versículo 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando de aquellos que servían a los judíos. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, dice Joel. Por otro lado, la promesa del Espíritu Santo, dada por Jesús a los discípulos, como vemos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, como también en Hechos, dice así, vamos a leer Juan 14, 15, 31. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, porque Él es el consolador, Jesucristo es el consolador de nuestras almas. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, pero no al Iscariote, al otro: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros
y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando se estaban desarrollando las fiestas de las semanas, o también llamado Pentecostés o Shavuot, acontece lo prometido por Jesús a los discípulos. Fíjense en Hechos, un libro escrito por el evangelista Lucas. Dice así, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la profecía del Señor. Luego de su ascensión, dice esto, cuando llegó el día de Pentecostés, recordemos el Shavuot, la festividad de las semanas, de los 50 días después de Pascua, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando se cumplieron esos 50 días después del Pesaj, estaban todos unánimes, juntos, no es una redundancia, unánimes juntos, porque podemos estar unánimes, pero en distintos lugares. Podemos estar juntos, pero no estar unánimes, no estar en el espíritu. Estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden la peregrinación. Habían peregrinado para celebrar el Pentecostés. De todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todo el mundo conocido. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en la lengua de donde estaban viniendo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, gentiles convertidos a judíos, cretenses y árabes, los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, dice el segundo tratado de Lucas, ¿no? El libro de Hechos. Y estaban todos atónitos, termina, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y esto sucede minutos antes de la primer prédica, del primer discurso de Pedro, que lo vamos a ver en unos segundos. Vamos a un pequeño corte, don Rafa, ¿qué le parece? ¿O quiere comentarme algo? Está muy interesante, la palabra de Dios te atrapa porque es verdad, es feliz. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores.
La palabra de Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros. La palabra de Dios está escrita en absoluto. Blanco, negro, no tiene tonos grises. Así es. Escuchábamos a continuación, porque no suelo escuchar bien, soy media distraída, no escuché a mi operador que me decía aire, aire. Por tu espíritu, por tu espíritu, cantado, adorado por Lorel Quiles. Y ahora vamos a escuchar a continuación Que tu espíritu descienda, de Emir Sensini. Pido disculpas también a Andrés, que le di todo a último momento, pero ya volvemos con más razones para vivir. Gracias por estar ahí. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Vamos a ir y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Díselo, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Queremos más de ti, Señor. Hola, hola, acá estamos de nuevo. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, Pentecostés. Acabamos de leer el capítulo 2 de Hechos, donde el evangelista Lucas, en su segundo tratado, nos habla de la venida del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo sobre los que estaban esperando la venida de su Espíritu, del Consolador, como les había dicho nuestro Señor a ellos. Dice Lucas capítulo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así que no debemos temer cuando nos preguntan algo, cuando sentimos de parte de Dios que tenemos que dar testimonio de Él, tenemos que dar palabra de vida. No temamos, porque si estamos en el Espíritu, si estamos llenos de su Espíritu Santo, si hemos sido sellados con su Espíritu y hemos recibido
ese fuego de Dios, ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, ¿eh? Y cuándo nos tenemos que callar también, porque a veces el silencio es para el caído, el que está caído, adolorido, porque ha pasado miles de cosas. A veces el silencio vale más que 1000 palabras, dice un dicho, ¿no? ¿Qué significa, no, todo esto? ¿Qué significa que el Señor en el versículo 6 al 8 del capítulo 1 de Hechos diga, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Anótense estos 2 puntos, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos, como vinimos diciendo desde el principio del programa, que era una celebración donde se congregaban varones judíos de todas las naciones. Había una peregrinación de todos aquellos que eran tanto judíos como prosélitos, venían a celebrar esta fiesta, valga la redundancia, esta celebración, al templo para entregar las ofrendas de las cosechas y del ganado. Naciones conocidas en esa época, las cuales venían a celebrar a Jerusalén, al templo, venían a celebrar esas ofrendas. Y todos aquellos oyeron lo que vamos a mencionarles a continuación. Capítulo 2, versículo 14 al 42, cuando Pedro se levanta de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, se levanta y le habla no solamente a sus hermanos que estaban en el aposento alto, sino también a toda la muchedumbre que estaba en la ciudad, dice esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estimamos que está hablando de las 9 de la mañana, ¿eh? La tercera hora del día, como dice la palabra. Mas esto os ha dicho, dice Pedro, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él lo recrea, lo leímos en el primer bloque, lo recrea desde el versículo 17 al 21. Sigue diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado, si bien digo, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, o sea, apresaste y matasteis por mano de inicuos, o sea, de pecadores, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No fue retenido por la muerte, no pudo ser retenido por la muerte, porque Jesucristo es Dios. Esto lo dice nuestra fe, no lo dice justamente este término, este versículo. Porque David dice de él, leemos que está citando el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Está hablando, repitiendo las palabras de David, pero David no está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se pudrió
al tercer día resucitó, hermanos queridos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, decía David. Y sigue diciendo Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea que fue visionario, fue profeta, lo vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está explicando lo que esta sierva inútil les explicó recién. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice Pedro, somos testigos. Repito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque lo vieron al Cristo resucitado. Y vieron cuando apareció la segunda vez y le mostró a Tomás las llagas y le dijo, pon tu mano en mis llagas, porque viste, creísteis. Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos, dice Pedro. Así que, exaltado por la de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Por qué? Porque lo estaban oyendo a él estaba lleno del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, que es un diálogo entre Jehová Padre y Jehová Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová Padre a Jehová Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente, sigue Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque tuvieron esa convicción de que habían matado al Cristo de la gloria, habían matado al Jesús, al Salvador de sus vidas, al que después resucitó, pero lo mataron sin haber tenido pecado alguno. Entonces Pedro les da la solución, les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y por último, el 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Recordemos que los libros de la palabra nombran por lo general a los varones. 3.000 personas, leamos 3.000 hombres con sus mujeres, con sus hijos, eran muchísimas más personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta acá el Pentecostés. ¿Qué me cuenta, don Rafa? Qué cambio en Pedro, ¿no? Sí. Antes del Pentecostés era un hombre como cualquiera de nosotros, lleno de temores, dudas, incertidumbres. Lo negó 3 veces.
le cortó la oreja a Malco. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Dice que él se levantó junto a los 11 y predicó. Dice que la prédica de Pedro es una de las más hermosas que hay en la palabra de Dios. Pero ¿dónde está la diferencia del Pedro anterior a este Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia que tiene que haber en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que antes de conocer a Cristo éramos personas como cualquiera, llenos de pecados, llenas de incertidumbre, de temores, llenas de cosas horribles, cosas malas, porque hemos nacido en pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, como dice, ¿no? Cuando oísteis y creísteis, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. A partir de ese momento, nunca más volvemos a ser los mismos. Hay un cambio radical, un cambio total, un cambio en cada una de nuestras vidas, que nunca más volvemos a hacer lo de siempre. Pero eso viene a consecuencia de un genuino arrepentimiento. Pero hoy, como siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decir, hoy no sucede eso en muchos hermanos, en muchas iglesias. ¿Por qué? Por el medio evangelio que se predica. Hoy vemos por internet toda la cantidad de cultos que hay, de cultos, reuniones en internet, de pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, profetas y un montón de cosas que estamos viendo constantemente. Cómo nos bombardean en internet, porque saben, como no hay cultos en las iglesias, hoy te bombardean hacia personas que tienen como decía un pastor un día, su propio kiosquito, y que te predican el medio evangelio. Y ese medio evangelio es muy dañino. Ese medio evangelio, aquel que está centrado en el hombre. Tú puedes, decreta, ¿qué más que dicen? Declara la confesión positiva. Ayer estaba mirándonos, un varón decía que la pobreza es una maldición, la miseria es una maldición, que Dios quiere que seamos ricos, que seamos prósperos, que tengamos esto, que tengamos el otro, porque tú puedes, tú eres esto, tú eres el otro. Reclama tus bendiciones, la bendición la tienes que tomar, declarar por fe que eso es para vos. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿No es más lindo decirle, Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco, Señor, las cosas malas que hice en mi vida, te pido perdón, Señor, perdóname, bendito Dios, ven a mi corazón, ven a mi vida, llena mi ser, llena mi alma con tu presencia? ¿No es más lindo eso de ti? La humildad ante el Dios Todopoderoso. Y ese es el medio evangelio, el que está haciendo tanto daño. La gente escucha ese medio evangelio y acepta ese evangelio porque es lindo, es atractivo, porque no tiene ningún compromiso. Entonces, en ese medio evangelio, cada uno se crea en su mente un Dios a su manera y semejanza. Un Dios que te permite vivir como vos querés vivir. Pero no es el Dios de la Biblia. Pero cuando escuchamos el evangelio completo, ¿cuál es el evangelio completo? Aquel cuyo centro de ese evangelio es la obra expiatoria de Cristo hecha en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en ese momento realmente te ves como sos. Te ves como sos. Como en un espejo. Te encontrás desnudo, desnuda delante de un Dios santo, santo, 3 veces santo. Y ahí, cuando estás en ese lugar vas a ver tu pecado como sumamente pecaminoso, como dice Pablo. ¿A través de qué? Los 10 mandamientos. Y ahí vas a romper, se te va a quebrar, se te va a quebrantar en tu pecho algo, la soberbia, el orgullo. Vas a caer de rodillas, clamando por perdón. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando te levantas, nunca más volvés a ser el mismo. Y ahí vas a sentir la llenura del Espíritu Santo. Y donde te pongas a hablar, la gente te va a escuchar. Donde te pongas a hablar como Pedro, la gente te va a escuchar. Te va a escuchar porque estás hablando palabras verdaderas,
Como dice Pedro, la Biblia es el libro de las profecías. Amén. Dice Pedro, dice, hace bien en estar atento al libro de las profecías. ¿Por qué? Porque es como una antorcha. La Biblia es una antorcha prendida que ilumina, que rompe las tinieblas del corazón del pecado. Eso es la Biblia. Y nosotros tenemos que transmitir. La Biblia, la palabra de Dios, es dinamita, es poder. Poder, dinamita, rompe todo. Como dicen en Jeremías, mi palabra no es como fuego. Pregunta. Después dice, mi palabra no es como martillo que quebranta la piedra. Y en hebreo dice, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Esa palabra de Dios en boca de un palabrero, son simplemente lindas palabras. No causan ningún efecto. Pero este libro de la profecía, la palabra de Dios, en manos y en boca de un hombre de Dios, una mujer de Dios, de un ungido de Dios, es dinamita. Quema, rompe, mata. Porque tenemos que morir. La palabra nos tiene que matar. La palabra nos tiene que hacer ver nuestra vida pecaminosa. Nos damos cuenta y ahí rompemos el llanto, pidiendo, Señor, perdóname por mi vida pecaminosa. Y ahí es donde nacemos de nuevo. Recordadme que decía Mateo 3, capítulo 3, versículo 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su fruto en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De versículo 3:11. Vino a mi vida y inquietó mi corazón. He consultado con hermanos, ninguna respuesta vino a mi mente, a mi corazón, como sentir una satisfacción, ¿no? Cuando dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu, le decían los hermanos, ¿qué es lo que quiso decir Juan el Bautista? ¿Qué quiso decir? Cuando dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El día que comprendamos realmente lo que quiere decir este versículo, nos quebrantará. No más quebrantar, nuestra mente, nuestra vida va a entrar en otra dimensión del Espíritu. ¿Sí? Es profundo lo que quiere decir acá. Él os bautizará en Espíritu Santo. Querrá decir que tenemos que estar sumergidos, como las aguas salutíferas de Ezequiel, que nos sigue el agua hasta el cuello para que no podamos cruzar sino a nado el río, no poder hacer pie. Eso es lo que quiere el Señor, conducirnos, Él a nosotros, no que nosotros conduzcamos nuestra vida y seguramente con nuestra pecaminosidad vamos a cometer errores, vamos a faltarle a Él, vamos a hacer cosas que no estén en su voluntad. Pero si nos sumergimos en la corriente de su Espíritu, todo va a ir bien, para su gloria, nada más. Porque habla de así es. De inmersión, habla de la profundidad. Pero si estamos llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de altivez, llenos de pecado,
vamos a ser cristianos fluctuantes, vamos a ser, como dice, como de doble ánimo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta palabra se cumpla en nosotros? Para que estemos sumergidos en la corriente del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que rever nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Esta semana, que es Semana Santa, tenemos que rever nuestra vida, rever nuestro corazón. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo los hermanos levíticos, y en el Éxodo Levítico constantemente habla de sangre, de sacrificio, de expiación, De ofrenda. de pecado. Está hablando constantemente, pero también está hablando de regeneración, de redención. Por eso, estos días de Semana Santa, que tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que estar ahí en casa con nuestra esposa, nuestros hijos, hablándole de estas verdades, comunicándole estas verdades a nuestros seres queridos. Y decirles que todo esto tiene que ver con el Levítico, con el Éxodo, con lo que estamos viviendo ahora. De la pandemia, Dios se encargará. Lo importante es nuestra alma, dónde vamos a ir por la eternidad. Que eso traiga tranquilidad a nuestro corazón, como dice David, ¿no? Cuando en el Salmo 53 que dice, no quites el gozo de tu salvación. Amén. La salvación, cuando vos estás seguro que estás salvo, que cuando te vas de este mundo te vas a ir con Cristo, eso trae gozo a tu corazón. Y la muerte ya nos enseñorea de tu vida. Pero cuando nosotros no tenemos solucionado eso, porque sabemos dónde vamos a ir por la eternidad, eso trae aflicción, trae dolor, trae desesperanza, porque sabemos muy bien, nuestra conciencia nos dice dónde vamos a ir por la eternidad. Y cuando sabemos que vamos hacia el infierno, eso te trae aflicción, te trae dolor. Pero Dios nos muestra nuestra vida, como dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Vida, Jesús. Vida Señor eterna otra vez nos encontramos con la palabra en. La palabra en, ¿qué quiere decir? Sumergido, metido ahí. Se nos fue el tiempo. Sí, le voy a pedir que nos hable de la iglesia y la oración final. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542, Longchamp, a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros amados pastores, Adolfo Ambrosetti, Lorena Míguez de Ambrosetti. Saludos a todos. Saludos, un beso para todos. Nos amamos, los extrañamos mucho. Donde estamos ahora nosotros, realmente estamos contentos, conformes, Gracias, porque realmente veníamos de otras iglesias, pero nos estamos muriendo en otros lados, porque no teníamos palabra. No teníamos palabra de Dios, no teníamos comida sustanciosa. Pero acá sí hemos encontrado un lugar donde realmente el pastor, nuestros pastores predican la sana doctrina. Que no a todos les gusta la sana doctrina. Varias veces le digo al pastor Adolfo, por favor, no cambies mi auto. Y nuestra reunión de culto, miércoles 19 horas, sábado 18:30 y domingo 10 horas. Por ahora estamos en suspensión. Y en YouTube están los horarios de las prédicas grabadas de nuestro pastor. Por YouTube, Ministerio Bíblico Casa de Oración. Miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas, para la gloria de Dios. Se nos fue el tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este mensaje de salvación, por este mensaje de amor, de esperanza, Padre del cielo, que pusiste en los labios de todos siervos, Padre. Gracias, Santo y Poderoso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, te decimos, Padre, solamente te pedimos esto: misericordia y piedad sobre Argentina, misericordia y piedad, Padre, sobre tu iglesia, misericordia y piedad sobre el mundo, misericordia y piedad, Señor, sobre la humanidad, bendito Dios. Solo eso te pedimos, Padre. Misericordia y piedad, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos estaremos encontrando
por ahora también desde casa, en Radio JCB, por la misma sintonía, FM 94.5 y AM 1260, y por la aplicación Cadena JCB, el martes 18 horas, como siempre. Chao, bendiciones para todos, y si entra la musiquita de alabanza, musiquita no, adoración, Espíritu Santo de José Luis Reyes, Espíritu de Dios, llena mi vida, de Roberto Orellana. Chao, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía. Derrama de tu gloria, llenando este lugar. Espíritu Santo. Con tanto movimiento es hora de hacer una parada. Inicio de espacio publicitario, otoño 2020. Espíritu Santo, tú eres mi guía.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de lléname y con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname y lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de